Buenas tardes, yo soy Daniel Egaña, soy del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar y en esta jornada de la tarde voy a estar moderando esta segunda parte del aniversario / cuenta pública de la Dirección de Género de la Facultad de Medicina. En la mañana partieron las actividades y en la mañana la profesora Paula Soto Reyes, que es la directora de la Dirección de Igualdad de Género, hizo una suerte de cuenta pública en el cual destacó algunos desafíos y acciones comprometidas con los propósitos institucionales, tanto la transversalización de la perspectiva de género en todas las funciones académicas y el relacionamiento con las distintas unidades de la facultad, como la implementación de las políticas universitarias en materia de género, y asimismo también habló de los cursos que han estado realizando desde la dirección, cursos de formación general para los estudiantes, cursos para los académicos, así como la instalación de la Mesa por una Educación No Sexista. Luego también en la mañana tuvimos invitado al profesor Claudio Olea, quien es del director de desarrollo académico de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, supongo, quien nos comentó del proceso diagnóstico que se está haciendo a nivel de facultad, o sea, de universidad, de todos los temas, digamos, del levantamiento original que se hizo sobre los datos que hay, sobre todo en el estamento académico, sobre las brechas que existen en temas de género, ¿no? La composición nos estuvo mostrando las diferencias de composición de las distintas facultades, un levantamiento que se hizo, además nos habló que se generó una base de datos disponible para las distintas facultades para poder trabajar activamente sobre las propias brechas que existen. Y también nos habló de las políticas que se han planteado en la universidad para mitigar, reparar y transformar esta realidad, ¿no? Y finalmente tuvimos la presentación del documental Picture a Scientist, que es un documental que va a quedar disponible en un futuro cercano para que sea un recurso de uso al interior de la facultad, tanto docente como para la visualización que cada uno quiera verlo. Y la profesora Pamela Guiguren de la Escuela de Salud Pública reflexionó, digamos, aparte de este documental, sobre un poco la realidad que este muestra y cómo el sentido, cómo esa realidad refleja, aunque es un documental norteamericano, refleja la realidad cotidiana, digamos, que experimentan las mujeres en el ámbito académico, y bueno, y hizo una reflexión muy interesante y nos dejó abierta la invitación a revisarlo. Actualmente igual este documental se encuentra en Netflix, si es que alguien tiene acceso a esa plataforma, lo puede ver. Asimismo, toda la presentación de la mañana va a quedar colgada en el YouTube de la DIGEN de la Facultad de Medicina, para que ustedes puedan revisarla más tarde. Ahora, en esta jornada de la tarde, vamos a partir con una presentación de las profesoras Paula Soto y Paulina Larrondo, que son de la DIGEN Salud, sobre la implementación de las políticas de acoso y corresponsabilidad e instructivo Mara Rita en la Facultad de Medicina. Bueno, los dejo a ustedes. Paulina. Muchas gracias, Daniel. Bueno, mi nombre es Paula Soto, para quienes todavía no me conozcan, estamos junto a Paulina Larrondo, ella es psicóloga también y coordinadora de DIGEN Salud, y hemos preparado una pequeña presentación que voy a pasar a compartirles ahora para hablar sobre el tema que tiene que ver con la experiencia que hemos tenido como DIGEN en los casos que hemos visto en toda su experiencia. Voy a ponerlo en pantalla completa. Ahí está, ¿se ve bien? Sí, súper, Paula. Gracias. Entonces, lo que quería mostrar hoy día en la tarde era compartir con ustedes la implementación de las políticas de prevención del acoso, de corresponsabilidad social y también del Instituto Mara Rita en la Facultad de Medicina. Para ello, entonces, queríamos comentarles que desde el año 2019, la Dirección de Igualdad de Género de la Facultad de Medicina, también más conocida como DIGEN Salud, ha atendido distintas situaciones con diversas características.
que se alojan en la mayoría de los reglamentos universitarios vinculados a las políticas de igualdad de género. Sin embargo, algunas de estas van a quedar fuera de la normativa y hemos acogido también y hemos generado un espacio para hablar de la violencia hacia la mujer fuera de la universidad, también la violencia de Estado que puede haber afectado a nuestros estudiantes y la violencia intrafamiliar. No nos olvidemos que en estos últimos 2 años el contexto sanitario que nos ha afectado puso en relieve de que la realidad de muchas personas que han vivido violencia intrafamiliar, esta se acrecentó por estar justamente en esta condición de trabajo y estudio desde las casas. Adelante, Paula. Entonces, desde enero, ¿cierto? Entre estallido y pandemia, empezamos a diseñar una consejería en violencia de género y diversidades, y distinguiendo 2 rutas, ¿cierto? Las que tenían relación con las políticas, las que eran de tipo, perdón, las que eran de carácter extrauniversitaria, ¿cierto? Que estaban fuera de las políticas, que estaban como fuera de nuestro alcance, y se empezó a configurar un comité respectivo para cada caso. Y cuando tenían relación con las políticas universitarias, las empezamos a identificar como violencia de género intrauniversitaria, haciendo la derivación correspondiente a Digen Central y con un seguimiento. ¿Y de qué se trata esto? ¿Cierto? Que se ha ido adaptando a la necesidad, ¿ya? Esto es muy flexible, de acuerdo a cómo nos han ido retroalimentando también las personas que hemos ido orientando. Como les contaba, cómo ingresan los casos, ¿ya? Porque a medida que cuando uno hace sensibilización en distintos espacios empiezan a aparecer las consultas, ¿ya? Entonces de esas mismas difusiones, de las mismas consultas, se pesquisan casos que pueden ser tanto derivación directa de escuelas, desde la DAEC, o tutores de campus clínicos que alertan situaciones en espacios clínicos, o espontáneamente la académica, académico, funcionario, funcionaria, trabajador, trabajadora, estudiantes, asisten y nos contactan a veces por Instagram, por un correo, ¿ya? O les dan el contacto, el WhatsApp, ¿ya? Y ahí se organiza una sesión inicial, ¿cierto?, de primera acogida, y en esta vamos a ir identificando, ¿cierto?, de acuerdo como al motivo consulta, si esta en el fondo tiene relación con los protocolos y se identifica como violencia de género interna. Si es que hay denuncia, ¿cierto?, se deriva a Digen Central en 48 horas idealmente, y luego también un poco a voluntad o tanteando cómo se dan las cosas, se hace un seguimiento y una posible sesión de cierre en la sesión 2. Pensando siempre en la autonomía y que acá sigue un curso. A veces esta derivación es hacia la atención psicológica, ¿cierto? A SEMDA, con perspectiva de género, y a la oficina de acoso, ¿ya? A veces solamente queda en la atención de salud mental, porque están a veces las personas en una situación más precontemplativa de hacer una denuncia. Sin embargo, se apoya desde el ámbito más psicosocial, ¿cierto? Que tengan la contención necesaria para tomar una decisión de ese tipo. Y la otra línea, ¿cierto?, tiene relación con la violencia de género externa, que es de tipo fuera del protocolo, y de acuerdo a las complejidades que se han ido observando, si es mediana o alta, ¿cierto?, siempre retroalimentamos al encargado ya con la previa autorización siempre con este feedback, ¿cierto?, que necesitamos coordinarnos con alguien significativo para ti de tu ambiente educativo, y puede ser el encargado de calidad de vida estudiantes o los tutores, o a veces hay un área, ¿cierto?, un grupo de profesores que apoyan, ¿cierto?, psicosocialmente o en términos de bienestar a los de los estudiantes. Si es un poco más alta, ¿cierto?, la complejidad, requiere una consulta jurídica, un apoyo psicosocial más directivo, más propio del fenómeno, por ejemplo, violencia de Estado, empezar a articularla con otro tipo de gestiones. Siempre mediado una evaluación integral, ¿ya? Principalmente en estos espacios ha participado el equipo de la DAEC, de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Bienestar, Psicología y algunos de los coordinadores. Porque hay algunas que tienen como recidivas o recaídas, por así decirlo, como que aparece a veces un nuevo evento en la trayectoria de
de los estudiantes, y esta es una forma para ordenarnos, ¿ya? Para ordenarnos, para optimizar sobre todo los recursos que son súper pocos, en términos de disponibilidad, por ejemplo, orientación de atención de la trabajadora social, ¿cierto? En cuanto a si cambió la situación socioeconómica entre medio también. Entonces eso requiere una conversación, y nos tocó conocernos también en esta situación de trabajo remoto, ¿cierto? Con teletrabajo, también, o sea, diseñar esta interlocución, pero también relacionarnos de una forma lo más amigable posible, ¿cierto? Con las contrapartes. Y acá, por ejemplo, cuando los casos son más largos, ¿cierto? Cuando son de mayor complejidad, se han dado estos otros momentos también. Hemos hecho un seguimiento de casos hasta 3 meses, ¿ya? Porque eran casos que requerían a veces un distinto antecedente. Se logró cerrar en ese periodo, y siempre con una retroalimentación al ente encargado derivador o al encargado de calidad de vida de los estudiantes. Ahora, para comentarles un poco cómo hemos ido evolucionando con la política de corresponsabilidad social, como ustedes saben, vinculada a la política hay un decreto universitario que regula todos los beneficios a los cuales las y los estudiantes, ya sea en calidad de gestantes o como madres o padres, pueden acceder en virtud de esta corresponsabilidad que asume la institución. Sin embargo, nos parecía que era interesante el poder sistematizar esta solicitud, y por eso iniciamos desde mayo una articulación con la unidad de DPI de nuestra facultad, con el propósito de automatizarlo, todo este proceso, centralizar la información para facilitar las futuras solicitudes, y generar en definitiva un sistema que recabe la información y gestione las medidas sobre la corresponsabilidad paternal de estudiantes de pregrado, materna y paterna. Y también recoger información de otras condiciones dentro, que cohabitan, digamos, con la situación de ser madre o padre, para poder hacer las gestiones correspondientes, ya sea en términos de casos sociales o de otro tipo de ayudas que pudieran estar vinculadas. Todo esto para que fuera lo más sencillo y más accesible para las y los estudiantes. Y DPI lo iba a vincular entonces, está trabajando para generar un piloto que permita instalarlo desde el sistema de plataforma de la DPI, donde los estudiantes generalmente ponen sus justificaciones, que pudiera quedar vinculado inmediatamente a lo vinculado a estos decretos. Y a la vez también la información llegara directamente a Secretaría de Estudios frente a los artículos que se relacionan con postergación de semestre o con cierre anticipado de un curso o con un curso pendiente. Para esto, entonces, nosotros levantamos un sistema de registro que era llenar esta ficha, ¿cierto? Compartirla con la escuela, y que a partir de ahí se generaran aquí están detallados todos los beneficios que están vinculados con la normativa. A partir de esta ficha, entonces, el insumo que ha ido tomando la DPI para poner las alternativas dentro de esta automatización. También prontamente veremos los avances con respecto a esto. Y agregar, Paula, que es un piloto, tenemos que validarlo, ¿cierto? Con dirección de pregrado, con Secretaría de Estudio y con los estudiantes, quienes nos van a colaborar a afinar los detalles, y para que en el fondo queden también claros los plazos. Yo creo que hay hartas dudas, ¿cierto?, sobre la interferencia que puede ocurrir con determinados beneficios, y la calidad de beneficios de estudiantes con otros beneficios, perdón. Eso. Así que nos vamos a necesitar la colaboración de todas, ¿ya? Y de todos los que en el fondo tengan hijos, hijes, y así hacer esto en el fondo en forma autónoma y ágil, ¿ya? Y porque actualmente eso nos teníamos que responder a un sistema que se llama Airtable, pero es externo. O sea, esta primera sistematización primero respondió a una necesidad externa, pero hoy día nos vemos nosotras con la necesidad de mejorar la comunicación, ¿cierto?, entre estudiantes y el estamento, ¿cierto?, y los académicos y los profesores.
docentes, para que estos beneficios se activen sin dialogarlos, ¿cierto? Y en cuanto a la actualización del decreto Maravita, también les hemos ido informando, se han hecho solicitudes para personas trans y de género no binario y quieren activar su nombre social, ¿ya? Y la información es la siguiente, que hay que en el fondo elevar una solicitud a rectoría junto con la declaración jurada sobre el nombre social, y que la guía es la circular 394, la actualizada, y que está disponible en la página de la Dirección de Género.chile.cl/nombre social. Bueno, frente a esta actualización que queríamos compartir con ustedes, por supuesto van surgiendo, y reiteramos los desafíos que también mencionábamos en la jornada del mediodía. Para nosotras como equipo de Digen, creemos que es fundamental mejorar la gestión comunicacional para aumentar la presencia e incidencia en la comunidad. Sabemos que la mayoría de las y los integrantes de nuestra comunidad no saben de la existencia de Digen, no saben de la existencia de estas políticas y reciben con sorpresa cuando se llegan a enterar de que esto existe. Creemos que es un desafío constante, que a pesar de tener todo nuestro empuje e interés, esta facultad que es grande y compleja aún presenta esta falencia. Por lo tanto, la gestión comunicacional para nosotras es fundamental. Por otra parte, contar con un repositorio de estadísticas y acciones en género, que como veíamos en la mañana, el profesor Claudio Lea nos señaló de la existencia de un dashboard que puede entregarnos información actualizada respecto a cómo va evolucionando la brecha de género, especialmente en todo lo que es el estamento académico, pero a partir de ahí podríamos ir generando la estadística para también los otros estamentos. Disponer de un presupuesto para promover las políticas de igualdad y contribuir a hacer incidencia en investigación e innovación desde la perspectiva de género. Así que eso es lo que queríamos compartir en esta ocasión. Agradecemos mucho la atención y las dejamos con los demás invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula y Paulina. Yo quiero hacer un comentario, por una pregunta-comentario, pero creo que es un comentario. Esto cuando ustedes dicen externas, pueden ser intra o extrauniversitarias que no estén en el protocolo, ¿no? Para aclarar a la gente que está viendo. No es necesario, no es que sean externas a la universidad, pueden ser internas a la universidad, pero que estén extra. Eso. Exactamente, claro, que quedan como fuera del protocolo, especialmente en esta época en que veíamos que los estudiantes al no estar en la facultad, bajaban naturalmente la incidencia de experiencias de violencia en ese contexto, pero aumentaron muchísimo las de experiencias dentro del hogar o en contexto virtual. Ahí después nos va a comentar Soledad quizás cómo les ha ido desde la perspectiva de la oficina, pero esa fue la experiencia que nosotros vivimos. Muchas gracias. Bueno, justamente como dice Paula, vamos a continuar y ahora vamos a presentar a María Soledad Berríos, que es de la Oficina de Atención por Acoso Sexual de la Dirección de Igualdad de Género de Rectoría, y ella nos va a presentar el análisis del proyecto de ley que sanciona el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en la educación superior y su vinculación con las actuales políticas universitarias. Soledad. Bueno, hola, ¿cómo están? Lo primero es saludar a las compañeras de la dirección de la Digen Salud en este nuevo aniversario. En realidad estamos muy contentas de esta invitación y muy contentas también de la trayectoria que ha ido teniendo la Dirección de Género en Salud en la Facultad de Medicina. Un trabajo sostenido que ha ido también materializándose en logros bien concretos. Y a pesar de lo modesta que son las compañeras, yo diría que han dado pasos muy importantes, que obviamente siempre nos queda por avanzar, pero estamos ciertas que esto también requiere de la participación del conjunto de la comunidad universitaria. Yo también les quiero compartir una presentación, porque queríamos hablarles respecto de la... un poquitito. Aquí parece que es.
Se me perdió donde se pone la pantalla completa. Ahí, la que está más a la izquierda. Va, a la derecha, perdón. Ahí. Ahí, Esta. Esa. 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 A ver, ojalá que resulte. Bueno, esperemos, si no la dejo ahí, porque la otra barrita me tapa la... Esa es Sole, pero está cargando, tienes que darle más fuerte. Ahí, esa. Ahí está. Ahí sí, ya. Bueno, entonces nosotros lo que queríamos hacer como la relación entre lo que es la política de prevención del acoso sexual de la universidad y la recién aprobada ley sobre acoso sexual en el ámbito académico de la educación superior. Es importante poner en contexto que estamos hablando de temas, ¿cierto?, que están relacionados con la gran problemática de la igualdad de género, para mirarla en positivo, y entonces cuando no existe esa igualdad de género en nuestro contexto, que es el contexto de la comunidad universitaria, nos vemos, ¿cierto?, afectados por distintas problemáticas que impiden, recién Paula hablaba de la brecha, ¿cierto?, de estos amplios campos de expresión de la desigualdad, que impiden entonces que nuestro desarrollo como estudiantes, como trabajadoras y trabajadores de la universidad se dé en igualdad de condiciones, sin discriminación, ¿cierto? Y dentro de eso, de ese contexto, está todo lo que tiene que ver con el tema de la violencia de género, el acoso sexual y la discriminación arbitraria por motivos de género. Recientemente, el pasado 5 de agosto, se aprobó esta ley en el Congreso, terminó la tramitación y está próxima a ser promulgada. Esto, que es un motivo de mucha celebración para el conjunto de las instituciones y de las entidades que conforman la educación superior en nuestro país, para nosotros como universidad también se constituye en un logro, a pesar de que nuestra casa de estudio ya desde el año 2017, ¿cierto?, cuenta con una política de prevención y un protocolo de actuación frente a la problemática. Pero nos alegra porque toda la experiencia que nosotros hemos ido recabando en este trayecto, la pudimos llevar a la comisión donde se discutió el proyecto, y allí pudimos hablar sobre los fundamentos teóricos, sobre los procedimientos, sobre cuáles iban a ser los mecanismos que se iban a utilizar o definir en la ley, o los alcances que esta ley iba a tener, y muchas de nuestras sugerencias, yo ya casi todas, fueron asumidas. Por lo tanto, quiere decir que la experiencia que hemos venido realizando desde la universidad en este sentido ha sido acogida y va a ser también entonces refrendada a partir de la promulgación de esta ley en aquellas casas de estudio superior que no tienen una política, ¿cierto?, y un procedimiento para abordar esta problemática. Vamos a ver entonces que el objetivo de la ley se amplía, porque no solamente está referido al ámbito del acoso sexual, sino que se integra la concepción de la violencia de género y la discriminación por motivos de género. Cuestiones que, como vamos a ver, ya están incorporadas en nuestra política. Pero es importante porque entonces esto significa que la ley recoge aquellas definiciones del acoso sexual, de la violencia de género y de la discriminación desde lo que señalan los instrumentos internacionales, lo cual es muy, muy positivo. Permite mirar la problemática como una problemática que tiene su origen, ¿cierto?, su fundamento, como una cuestión de derechos humanos de las personas afectadas, mayoritariamente, ¿cierto?, las mujeres y quienes integran las diversidades. Entonces nos pone en ese sentido en un ámbito muy favorable, digamos, en cuanto a lo que es la comprensión y la conceptualización. Y por otro lado también establece ciertas obligaciones y plazos para cumplir con esas obligaciones. Lo interesante entonces de esta ley, que como digo va a ser promulgada próximamente por el Ejecutivo, todavía no se encuentra en funcionamiento, sino que está ya aprobada y fue aprobada con aplausos de todos los asistentes al evento, sitúa al abordaje de la problemática no como una cuestión como de buena voluntad, sino que como un compromiso, una obligación con los derechos de quienes conforman la comunidad de las educaciones académicas, ¿cierto?, de educación superior, de ser abordadas y por tanto generando condiciones de igualdad reales, ¿verdad?,
que ya en un tiempo esperamos nosotros, ojalá lo más cercano posible, nos permita estar hablando de otras medidas para trabajar. Bueno, el proyecto que hoy día está tramitado tiene como objetivo promover políticas integrales orientadas a prevenir, a investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual y la discriminación de género. Y también a reparar a las víctimas en el ámbito de la educación, de la educación superior, a reparar y a proteger, ¿ya? Vamos a ver, a mí me interesaba mostrarles esto, que es lo de la ley. Vamos a ver entonces cómo esto se traduce en lo que ya nosotros tenemos desde el año 2017. Ahora, desde este objetivo, lo interesante, cuando decíamos nosotros que por lo tanto se amplía la concepción de la idea de acoso sexual a lo que señalan los instrumentos internacionales, ¿cierto?, de derechos humanos. O sea, son todos aquellos actos o conductas de connotación o naturaleza sexual, verbal, no verbal, presencial, virtual, como señalaba recién Paula, ¿cierto?, que no son deseadas por la persona que las vive o no son consentidas por ella, y que atentan contra sus derechos a la educación, al trabajo, a la circulación en un espacio, ¿cierto?, formativo, académico, libre de violencia de género, y que afectan sus distintos ámbitos de desempeño. Es importante porque al recoger esta definición, que los que conocen, por ejemplo, los instrumentos internacionales, esto está en la Convención de Belém do Pará, ¿cierto?, manifestado, pero incorpora lo nuevo que también se va desarrollando, como por ejemplo el acoso virtual o telemático, que en este contexto ha aparecido como una problemática a la cual hemos debido enfrentar también desde la universidad, y desde nuestra oficina de atención hemos recibido casos de acoso virtual, cuestiones que antes no conocíamos, y no es que no existieran, sino que a lo mejor también estaban invisibilizados. Para cumplir con el objetivo que señalábamos anteriormente, entonces, las instituciones de la educación superior tienen que tomar todas las medidas que vayan en la dirección de realizar acciones de prevención, de erradicación, de investigación y de sanción. Y esto a través de generar modelos de atención, por una parte, modelos de apoyo sociojurídico, ¿cierto?, de atención sociojurídica, que vayan encaminados a toda la comunidad universitaria. Por ejemplo, esa es una de las cuestiones que es importante en la nueva legislación. O sea, que se refiere a todas aquellas personas que, por cualquiera fuera el vínculo que tienen con la universidad, ya sea como estudiantes, como trabajadores a contrata, como trabajadores a honorario, que realizan actividades en la universidad, están bajo esta ley. En nuestro caso, eso también ya ocurría de antemano, pero pensando en las instituciones que van a ser parte de esta nueva normativa, entonces pasa a ser una condición también bastante avanzada. Y esto también señala que aquellas instituciones de educación superior que no den respuesta a lo señalado por la ley en determinados plazos, no van a poder ser ciertos sujetos de acreditación, no van a poder participar del proceso de acreditación. O sea, vincula la prevención, la sanción, la erradicación de la violencia, ¿cierto?, a tener una política, tener modelos de atención, modelos de investigación, también los relaciona con una de las normas que permite acreditar la calidad de la educación de las instancias de educación superior. Eso es muy importante. Aquí hay distintos plazos. Decíamos entonces, estas son las obligaciones, pero hay distintos plazos. Las universidades que no tienen estas medidas tienen un año desde que se ponga en vigencia la ley para promulgar políticas y los modelos asociados. Tienen 90 días, que se pueden ampliar hasta 120 días, para iniciar campañas de difusión en la comunidad, cosa que, por ejemplo, lo que decía Paula también en este sentido muy importante, de que la gente, de quienes somos parte de la vida universitaria, conozcamos que hay una ley, que hay direcciones, que hay unidades locales, que en nuestro caso la universidad, pero por lo menos que existe esta normativa que nos protege. Entonces, estos plazos van a ir siendo monitoreados, y también a partir de la implementación de la política y de los modelos, existe un año
para poder ya entonces evaluar cómo esto ha impactado, cómo han sido los efectos respecto de la disminución o en la prevención, o en, por ejemplo, lo que señalaban también Paulina y Paula, en lo que tiene que ver con las estadísticas que las universidades van a reportar respecto de esta situación. Entonces, eso es la ley que está, como digo, ya terminada de discutir en el Congreso y pronta a ser promulgada por el Ejecutivo. En nuestro caso, y con esto termino, voy a hacer una comparación rápidamente, ¿cierto? La Universidad de Chile aborda el problema desde el año 2016, no es porque no ocurriese antes, sino que porque a partir de que ocurría y de que habían situaciones que aparecían pero que no estaban sistematizadas, se hace un primer diagnóstico en una publicación de en ese tiempo, Oficina de Equidad, de Igualdad de Oportunidades, digamos, que se llama Del biombo a la cátedra. Y en esa publicación, que es diagnóstica, aparece el tema del acoso. Y a partir de allí entonces se realiza un primer estudio que es Violencia en el Campo, que se realiza el año 2016, y que ya arroja las primeras cifras y que dice que del total de las personas que participaron en este estudio, el 26% dice que ha conocido historias en su trayectoria universitaria, y el 14,7%, o sea, casi el 15% dice que ha vivido situaciones de esta índole. Mayormente afectadas son mujeres, son estudiantes, de parte de sus pares y de parte de académicos. A raíz de esto, entonces se constituye, se conforma una mesa triestamental, porque existe la voluntad política desde la dirección de la universidad, desde la rectoría, se puede decir, bueno, tenemos esta problemática, tenemos que abordarla. Y esta mesa da lugar a dos productos que son la política de prevención y el protocolo de actuación. La política, que es el marco que orienta el quehacer de todos quienes formamos parte de la comunidad universitaria de la Universidad de Chile, y el protocolo, que son los mecanismos, que son los procedimientos por los cuales se realizan los procesos investigativos. Entonces, la política tiene 5 líneas de acción y tiene como objetivo erradicar el acoso sexual y reducir la violencia de género en la Universidad de Chile a partir de líneas que permitan prevenir estas conductas y atender a las personas afectadas. Las líneas, entonces, estas 5 de las cuales hablábamos, son la prevención del acoso sexual y de la discriminación, que si ustedes se fijan respecto de la normativa que ya fue aprobada en el Congreso, es una de las líneas. O sea, todo lo que tiene que ver con difusión, sensibilización, capacitación, todo lo que hacemos para que la problemática sea conocida en sus causas, sea conocida también respecto de cuáles son sus manifestaciones, sea conocida también en datos estadísticos de cómo ocurre no solo dentro de la universidad, sino que también en el país, por ejemplo. Entonces, eso está en el ámbito de la prevención. Una segunda línea que tiene que ver con la realización de cursos y actividades de formación para los estudiantes, que son los cursos de formación general, los cursos de derechos humanos, violencia de género en tiempos de pandemia. Bueno, en la facultad seguramente también hay de estos cursos de formación general que están vinculados a esta línea. La tercera línea, entonces, la elaboración de los protocolos de actuación, que es cómo proceder frente a los casos que hay que investigar y sancionar. Y en el caso de la universidad, entonces, es el estatuto administrativo y el reglamento de jurisdicción disciplinaria de los estudiantes. Y lo interesante respecto de la nueva ley, de esta nueva normativa de la cual hablábamos, es que se sobrepone al estatuto administrativo en algunos casos. Y eso también entonces es un avance respecto tanto del estatuto administrativo, en el caso de quienes somos trabajadoras y trabajadores de la universidad, como del Código del Trabajo. Porque al ampliar el concepto de acoso sexual permite investigar otras situaciones que allí no están consideradas. Está la línea de asesoría y acompañamiento a las personas afectadas, que les voy a mostrar también cómo funciona el modelo, y la línea de capacitación a funcionarios y académicos que realizamos en conjunto con la Dirección de Gestión de las Personas, con la unidad de capacitación. Allí hay, por ejemplo, próximamente se va a iniciar un diplomado que va a estar a disposición de académicos, también de quienes hoy día son parte de las direcciones de género en las facultades, ¿cierto? Y hay cursos, hay talleres que se dan a través de la plataforma Sense para la prevención del acoso laboral y el acoso sexual. O sea,
estamos cubriendo, si ustedes se fijan, todas las líneas que nos plantea la nueva normativa. Por último, mostrarles aquí brevemente nuestro modelo de atención, que está conformado porque en cada facultad, tal como mostraba Paulina, hay una primera instancia donde la persona que ha vivido una situación de acoso sexual, violencia, discriminación de género, acude a solicitar información, y desde allí la mayor parte de las veces se deriva a nuestra oficina de atención de acoso sexual en la DIGEN Central. También existe la posibilidad de derivar a la unidad de salud mental especializada del SEMDA, que trabaja con personas afectadas por esta situación, ¿cierto? Nosotros como oficina entonces acompañamos a quienes viven la situación de acoso sexual, violencia y discriminación de género en su voluntad de presentar una denuncia o en el proceso que decidan iniciar a partir de allí, si la denuncia la quieren presentar inmediatamente o quieren iniciar el camino de atención en salud mental, en fin, ¿cierto? Eso es importante. Desde el punto de vista del tratamiento jurídico, como también lo señala la norma de la cual hablábamos, nuestra universidad cuenta desde el año 2019 con una unidad especializada de investigación, que es una fiscalía, ¿cierto?, que forma parte de la dirección jurídica, pero que tiene autonomía dentro de la dirección jurídica, y que es la que realiza las investigaciones. Allí actualmente hay 3 fiscales con formación en derechos humanos y con enfoque de género y en derecho administrativo para poder abordar no solo los casos de violencia de género, sino que también de acoso laboral que se producen al interior de la universidad. Entonces, como ustedes ven, existe en nuestra universidad desde el año 2017, se ha ido actualizando todo el procedimiento, el protocolo se actualizó en 2019, o sea, hemos ido integrando también la propia experiencia, y por eso es que es muy importante la aprobación de esta ley, la cual valoramos tremendamente. Podría haberse también, dice nuestra directora, podría haberse aprobado antes, pero también todavía está pendiente por lo menos un par de cosas. Lo que tiene que ver con el ámbito nacional, ¿cierto? La aprobación de la Ley de Violencia Integral, que está en el Congreso desde el año 2017 y que está allí porque esa ley nos permitiría también amparar nuestro quehacer en una ley de carácter nacional que haría que todos los procedimientos fueran mucho más expeditos cuando se trata de situaciones de violencia de género que ocurren fuera de la universidad, pero que están vinculadas a quien está haciendo su vida académica. Y por otro lado, nos queda también mucho que recorrer en cuanto a erradicar las causas de la violencia de género, ¿cierto?, que están en la cultura patriarcal. Y quizás allí es donde, en el ámbito preventivo, tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para que no solamente entonces tengamos que trabajar con aquellas personas que han sido afectadas por la situación cuando la historia ocurrió, sino que ojalá podamos abordar estas problemáticas en reflexiones abiertas de la comunidad, en grupos de estudiantes, en grupos de académicos, de trabajadores, en donde veamos entonces cómo esta situación la vivimos cotidianamente, dejamos de naturalizarla y la hacemos parte de una conducta permanente, cosa que también está contemplada en la ley en cuanto, por ejemplo, a que todos estos contenidos deben quedar incorporados en los convenios de honorario, en los contratos de trabajo, o sea, desde todos los ámbitos de la vida universitaria, este es un tema que se convierte en principal. Así que yo lo dejaría hasta acá. De verdad que muy contenta de la aprobación de la ley desde nuestra dirección, más contentas todavía de poder contar hace ya varios años con una política, con un modelo y con un sistema de investigación, y poder ir mejorando aquellos aspectos en los cuales todavía estamos al debe, que fundamentalmente son aquellos relacionados con los tiempos de la investigación, en los cuales todavía desgraciadamente no logramos dar respuesta a los compromisos asumidos, pero estamos en esa perspectiva. Eso por mi parte. Muchas gracias, Soledad. Súper interesante, además súper necesario también, como decía Paula y Paulina, respecto al protocolo de la facultad, conocer el protocolo a nivel universitario, porque es algo que suele los mismos estudiantes, las estudiantes, desconocer, y eso es necesario repetirlo en todas las instancias. Bueno, me encantaría hacer muchas preguntas, pero en honor al tiempo vamos a continuar con el programa, porque si no vamos a terminar muy tarde.
Invito ahora a presentar a Isabel Andrade. Ella es consejera de la DIGEN y trabaja en el Departamento de Fonoaudiología y nos va a comentar su experiencia y participación en el Consejo Triestamental de la DIGEN Salud entre el 2019 y 2021. Adelante, Isabel. Tienes desconectado el micrófono. Tienes que conectar. ¿Ahí sí? Hola. Hola, saludarlos a todos, a todas, a todes. Enviarles un abrazo fraterno, mucha luz y energía en todos estos momentos que hemos pasado. Y bueno, felicitar a las personas que han llevado esto a cabo, que ha sido posible, que ha sido muy importante, y las personas que han presentado también ha sido realmente enriquecedor todo esto. Hay que empaparse de todo esto, de esta riqueza, de esta lucha que se ha iniciado hasta ahora a nivel de la DIGEN. En realidad yo como funcionaria llevo ya 26 años acá en la facultad y he ido viendo a medida de los años cómo se ha ido incrementando todo esto, implementando y cómo se ha desarrollado de alguna manera todo este trabajo. En cuanto a nosotros como las funcionarias, en el estamento de funcionarios no académicos, porque ahora somos estamento de colaboración, nos pusieron así. Así que esperamos recuperar lo que éramos antiguamente. Así que he ido viendo cómo ha ido pasando el tiempo y las cosas que han quedado estancadas. Bueno, al darse esta oportunidad de estar en la DIGEN y conocer más en realidad las vivencias de todas las trabajadoras, de nosotras, quisiera retomar un poco la parte de que no ha sido muy abordada en realidad ni reconocida nuestra carrera como funcionaria, ¿ya? Así que eso ha sido algo no negativo, sino que triste para nosotras, porque también consideramos que tenemos que ser reconocidas en esa parte, en nuestros años que llevamos de experiencia, en reconocer nuestras capacitaciones, nuestra manera de trabajar a nivel de departamento, con los docentes, con los estudiantes, nuestra lealtad que día a día y año hemos puesto en nuestro trabajo. Entonces eso no ha sido realmente considerado. Siempre es importante saber que hay concursos internos y todo, pero generalmente no se da la posibilidad de que podamos asumir y desarrollarnos mejor en esta instancia. Percibo que también a través de esto ha habido como un círculo vicioso, que en realidad siempre están participando o están quedando las mismas personas o personas que ya estaban, pero que están relacionadas no con nosotros directamente como reconocimiento, sino que se hace un círculo vicioso y se sigue haciendo. Entonces ha sido desvalorizado todo esto. Entonces lo hemos resentido y lo estamos resintiendo porque muchos trabajadores y funcionarias muchas veces silenciosamente estamos calladas o hemos callado por tiempo, por no tener problemas, por no ser como la funcionaria o la trabajadora complicada, que hace problemas, o generalmente también las instancias que se han dado a través de los años sobre la calificación que hay hacia nosotros, que de alguna manera no ha sido muy objetiva. Entonces, de repente, muchas veces por cuidar nuestro trabajo, nuestra fuente de trabajo, que somos mamá y que llevamos una familia, entonces tenemos que quedarnos ahí o no hemos quedado en el tiempo y para no recibir, digamos, negatividad en cuanto a estas calificaciones, que ha sido muy importante que lo tomen en cuenta eso, porque también eso es una discriminación y es una manera de amedrentarnos a los trabajadores. En muchas instancias se ha dado y se sigue dando. Así que en general ha sido eso, y concluir con esto de la pandemia, anteriormente el estallido social, que eso nos lleva también a nosotros a implicar que ya no somos la misma facultad, no somos el mismo país. Entonces, como mujeres y como trabajadoras, como funcionarias, llamar a que nos empoderemos también de esta realidad de que se está viviendo aquí en la facultad. Que la facultad ya no es la misma,
y que se tome en cuenta que no va a ser la misma, porque ahora vamos a tener una posibilidad de apoyo, de poder realizarnos, de poder hablar lo que callamos por años, porque siempre estamos calladas, por miedos, para las mujeres que han sido amedrentadas, psicológicamente violentadas, me incluyo. Entonces ha sido muy complejo eso. Entonces yo llamo en esta instancia a todas nuestras compañeras y compañeras que nos acerquemos a Digen, que nos acerquemos a este apoyo, que nos ha ayudado mucho y nos va a seguir ayudando. Todas las instancias que se han dado hoy día, que realmente yo estoy muy sorprendida de todo este camino que ha sido complejo y difícil. Entonces las llamo a todas las compañeras y compañeros también que se acerquen a estas instancias, que no es difícil y que hay que decir, y ya no hay que tener más miedo de decir lo que uno siente, todas las cosas que se han dado a nivel del tiempo. Entonces eso yo generalmente estoy llamando eso. También llamo un poco también a la parte de autoridad de la facultad. No, a mí me gustaría que también de repente en algún momento nosotros sintiéramos el apoyo digamos, desde rectoría del doctor Vivaldi, que lo conocemos por muchas personas, desde allá hasta la facultad de nuestra parte local, en que el decano también de repente se hiciera más partícipe de nosotros. De repente, él como decano tiene muchas responsabilidades, pero también nos gustaría que participara un poco, que de repente nos diera como unas palabras más de apoyo, apañar a las trabajadoras realmente, y también visualizar los mandos medios, que los mandos medios de repente no se ve realmente la transparencia que se está llevando. Porque hay muchas personas con cargo, muchas personas con títulos, pero a veces lamentablemente no son las idóneas, porque de ahí parte discriminación, acoso, que tienes que reunir miles de perfiles para poder postular a algo, y ya tú constantemente estás luchando, te estás capacitando para esto, y entonces esa parte sería bueno que hacerle tinca ahí, que las autoridades se acercaran más a la realidad de nosotros como trabajadoras. Así que eso sería súper importante. No es por criticarlos, porque obviamente tienen sus títulos, tienen sus cargos, pero que eso no sea poder tratar y pisotear con poderes y manejar todo. Entonces los mandos medios generalmente lo hacen. Y lo voy a decir porque hay mucha gente que tiene cargos, mandos medios, que yo los vi, y muchas compañeras y compañeros, los vimos como funcionarios, pero al momento de adquirir un cargo, pasan a llevar a los trabajadores, siendo que ellos también estuvieron sentados ahí en un escritorio, sobrellevando todos los momentos difíciles, con las jefaturas. No todas las jefaturas son iguales, todas son diferentes. Entonces llamarlos a ellos que se pongan ahí las pilas con nosotros, porque todos somos de la misma institución. Y olvidarnos un poco y trabajar un poco el hecho de ser tan arribista. Perdón, pasar a llevar un poco, digamos, la parte cuando tienen cargo y los empoderan en ese caso. Y trabajar también, no todos, porque estoy hablando en términos generales, trabajar un poco los académicos, los cargos, y la institución trabajar un poco la parte de dejar de lado el clasismo. Porque aquí la facultad es una institución y todos trabajamos y somos del mismo grupo. Entonces eso sería como muy importante que nos hicieran a respetar, y la parte del Senado, que también está participativo en esto, que en algún momento escuchara a los trabajadores, a nosotros, y nos vuelvan a tener la instancia, el respeto de que tengamos derecho a opinar y a una votación, que años atrás se hizo, y después quedó eso nulo. Entonces, en el fondo, todo esto con los años nos ha ido abarcando que hemos sido anuladas como trabajadoras y trabajadores en todo ámbito. Y eso, muy importante, valorar, porque nosotros valoramos el respeto hacia nuestras jefaturas, nuestra lealtad, y las jefaturas que se pongan ahí firmes, que apañen a nosotras las mujeres. Muchas veces no nos apañan porque nos piden cosas de esto, de lo otro, o que arriba piden cosas, que la carta, que esto. Entonces
de repente sería realmente grandioso y valorable que las jefaturas se pusieran las pilas y lucharan por nosotros, las trabajadoras y los trabajadores, cuando queremos tener oportunidades, porque hablamos de oportunidades, de derechos, pero en el momento de los que hubo, no, hablamos de muchos discursos, no, espérate, que el papel ya te lo van a dar, es que te falta el perfil, es que te falta esto. ¿Qué pasa? Que al final del tiempo, y lo ha sido hasta ahora, las trabajadoras y los trabajadores se cansan y ya no quieren participar y ser parte de la facultad, porque ha habido mucha discriminación, desigualdad. Entonces hablamos de esa palabra desigualdad y que todo va a ser lindo y todo, pero al final nos vamos en puros discursos. Es como decía un compañero, nos dan las aspirinas, pero ahora nos dan el paracetamol. Entonces, no, va a ser así, va a ser así. Entonces ha sido un camino muy largo y yo llamo a todas las compañeras que nos unamos en esto, porque viene un trabajo muy complejo para nosotras y van a haber momentos muy difíciles. Indispensablemente que estamos en un momento de pandemia, que es todo difícil para el país, para el universo, pero nos vamos a tener que unir en esto para hacer un trabajo y apoyarnos con la DIGEN, porque necesitamos realmente un apoyo verdadero y transparente para que se valorice en general y en cuestión todo el trabajo que hacemos constantemente las trabajadoras, porque lo hacemos con cariño, con respeto, hacia las personas que estamos ahí, hacia los alumnos. Entonces es un reconocimiento que nos hace falta y yo creo que nos vamos a empoderar más ahora con todo esto y con todo el apoyo de la DIGEN, que yo lo vuelvo a recalcar, estoy muy orgullosa de participar en esto y he aprendido mucho. Así que desearles siempre lo mejor, porque sigamos adelante, trabajar con ustedes y llamarlos a todas y a todas que sigamos nomás las luchas, porque las luchas se vienen fuertes y lo vamos a poder lograr. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Interesante reflexión. Pensaba en lo que dijo en la mañana, el análisis que hacía en la mañana Pamela sobre el documental y cómo faltaba en esta interseccionalidad en el interior de los ambientes académicos la dimensión de clase, que a veces en la academia la olvidamos porque nos sentimos bastante homogéneos los miembros de la academia. Paulina levantó la mano, no sé si querías opinar algo. Sí, para también aprovechar de comentar, muchas gracias Isabel, hay una lucecita, ¿cierto?, en el camino con las políticas de igualdad. Ya hemos estado trabajando nosotras en distintas instancias de diálogo, viendo estos mismos, ya viendo la trayectoria laboral, ¿cierto?, con perspectiva de género, ¿cierto?, de la comunidad de facultad en su generalidad, ¿ya? Sabemos que hay una brecha importante y tenemos que mirar esas especificidades y es verdad, y cuesta, sobre todo esta condición telemática, ha hecho mucho más difícil como concretar algunas bajadas, ¿cierto?, de información, pero yo creo que lo principal es lo que decía Isabel, ¿cierto?, que como empoderarse, creerse el cuento, ¿cierto?, acercarse, autoconvocarse, y sin duda nosotras siempre muy receptivas a todas las ideas, mejoras que nos puedan ayudar a hacer esta bajada y este feedback, ¿cierto?, de las políticas de igualdad, para ir encontrando soluciones en conjunto, ¿ya? Vamos a ir ensayo y error a lo mejor, pero la idea es que hay que participar. Eso. Muchas gracias, Paulina. Bueno, para continuar con el programa, vamos ahora a invitar a Carolina Jiménez Álvarez. Ella es abogada y presidenta de la Organización contra el Acoso Callejero, y nos va a comentar la experiencia de la OCAC en la lucha contra el acoso sexual y la metodología 5T. Carolina, todo tuyo. Hola, muchas gracias. Bueno, primero agradecer a la DIGEN por la invitación. Para el OCAC es súper bonito también participar en estas instancias, súper importante. Quiero agradecer a Paulina y a Paula, que fueron también las gestoras de esta invitación en particular, y felicitarles por este aniversario.
es muy importante contar con oficinas, con direcciones de género en las universidades y en todas las instituciones de educación superior. En particular, bueno, yo venía a comentarles en realidad un poco de qué se trata el OCAC, qué es lo que hacemos. Somos una fundación que parte el año 2014, por ahí con un grupo muy pequeño de sociólogas que comienzan a dar forma a esta organización a partir de experiencias comunes de acoso sexual en los espacios públicos. Partimos muy desde la práctica y desde las vivencias como cuerpos feminizados también. Entonces este grupo comienza a organizarse, partimos con intervenciones muy pequeñas en el Paseo Ahumada, en otras calles de Santiago, con carteles hechos con plumones, básicamente, con muy bajo presupuesto, pero el enfoque y el objetivo de eso era visibilizar el problema del acoso en esos tiempos del piropo, mal llamado piropo, y mostrarlo como un tipo de violencia de género que se ejercía en el espacio público contra las mujeres todos los días. Y a partir de eso también empiezan a surgir otros tipos de prácticas a las que le pusimos nombre también, y lo encajamos dentro del problema del acoso sexual callejero. Luego en ese mismo año iniciamos una encuesta que se hizo sobre la necesidad o no, que pensaba la ciudadanía respecto a la necesidad de poder sancionar un acoso sexual callejero. Y en esta encuesta nos ayudó mucho las cifras que arrojó, nos ayudó mucho para poder ingresar luego el año 2015 el proyecto de ley de respeto callejero que buscaba por un lado sancionar estas conductas y por otro lado también tenía un rol más como sensibilizador. Lamentablemente cuando en los proyectos de ley queremos tocar materias que vayan más de la mano con la sensibilización o la educación o las políticas públicas directamente, nos encontramos con la muralla de que estamos tocando el presupuesto de la nación y que por ende necesitamos ahí iniciativa de ley del presidente. Entonces, en ese tiempo no tuvimos ese apoyo y por tanto la ley finalmente sale solamente con un enfoque más sancionador que preventivo. Pero no nos quedamos ahí, fueron varios años hasta el 2019 que salió la ley y en todo ese camino trabajamos mucho desde la sensibilización, desde la educación, desde que también a las personas les hiciera sentido esta lucha que estábamos dando, que también nos encontramos con hartas dificultades en el camino, incluso desde el mismo feminismo, también de mirar esta lucha como una lucha menor, como una lucha que no tenía tanta importancia frente a otras luchas que ay, me quedé pegada, parece. Ahí sí, ahí volví, sí, estaba me pegada. Y bueno, no sé dónde quedé, pero que recibimos críticas desde incluso el propio feminismo, como este tipo feministómetro que siempre a veces que tendemos a sacar en muchas ocasiones, pero bueno, hoy en día somos una organización que ya se ha posicionado un poco más, tanto dentro del feminismo como hacia afuera también. En la interna nos organizamos en distintos equipos de trabajo que tienen distintos objetivos también, y entre esos, bueno, está el equipo de intervención, que es el que se encarga directamente de ir a la calle a mostrar de qué hablamos cuando hablamos de acoso callejero, de ir a colegios, a universidades, a dar charlas y enseñar un poco de qué estamos hablando y cuál es esta lucha que estamos dando. También tenemos un equipo de gestión, que es más bien de organización interna, la presidencia y la dirección ejecutiva también, el equipo de vinculación que se encarga de conectar al observatorio con otras organizaciones o crear estos vínculos como el que estamos creando ahora con la, ¿cierto? Ahí tenemos al equipo de vinculación
De nuevo tenemos problemas de conexión. Carolina. Parece que se cayó Carolina. Sí. Bueno, esperemos a ver si puede reconectarse, porque Sí, sí, es muy, muy interesante lo que nos está planteando y realmente se agradece la existencia de este observatorio, que como ella decía, pareciera que son luchas menores, pero que por el contrario movilizan a gran parte de la población. Ahí volvió. Ahí sí volví. Me cambié de red porque estaba un poco... ahora te escuchas bien. Ahí sí, ya, súper. Que me cambié de red porque estaba un poco inestable la otra, así que... bueno, les contaba, estaba en el equipo jurídico que hace un trabajo de seguimiento legislativo también, de poder incidir en los proyectos de ley que se relacionan no solamente con el acoso callejero, sino que con la violencia de género en términos más macro. Y ahí, a propósito de lo que comentaba María Soledad, también desde LOCAC participamos en conjunto con Humanas y otras organizaciones en algunas indicaciones al proyecto de ley de acoso sexual en contextos educacionales, porque había harto que mejorarle a ese proyecto. Cuando ingresó al principio era un proyecto bastante, por no decir deficiente, o le faltaba bastante en términos de ayudar a generar políticas de no discriminación y contra la violencia de género en las instituciones de educación superior. Entonces, también la idea era ir un poco más allá. Está el equipo de estudios que nos aporta también todas las encuestas y todos los antecedentes, números, cifras que nos apoyan en toda en todo el trabajo que hacemos como organización. Y en sí, bueno, nos enfocamos obviamente desde los derechos humanos, es un trabajo que nosotras abordamos desde ese lugar, porque finalmente el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres es un derecho humano, y ahí centramos nuestro trabajo, y desde ese lugar también participamos no solamente en incidencia legislativa o sensibilizando, sino también en debates grandes que se están dando hoy en el país, también basado en que queremos lograr una vía libre de violencia que esté garantizado, y para eso hemos estado también directamente relacionadas con el proceso constituyente que estamos viviendo hoy, en todas las discusiones que se van a empezar a dar también en la interna como organización. También desarrollamos ciertos congresos para definir nuestras posturas frente a distintos temas que se van a ver ahí. Entonces, un trabajo más bien transversal en todo lo que implica militar en el feminismo, que es mucho más que salir a la calle para nosotras a denunciar el acoso sexual callejero, que va mucho más allá que eso, y el derecho a disfrutar nosotras como mujeres de todos los espacios, no solamente de nuestros espacios privados, y ahí en ese sentido no solamente vamos contra la violencia intrafamiliar, por ejemplo, la violencia doméstica, sino que contra todos los tipos de violencia que sufrimos las mujeres y las disidencias sexuales y de género. Y en ese sentido ahí hubo un momento en la historia de LOCAC, por ahí el 2019, más o menos, 19-20, que decidimos ya no solamente centrarnos en el problema del acoso sexual callejero, porque ya sacamos la ley, logramos sacar la ley en 2019, y llegó un momento en que dijimos ya, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Tenemos una ley, dijimos no basta obviamente con sancionarlo, tenemos que seguir en ese enfoque, pero decidimos también extendernos hacia otros tipos de acosos que ocurrían en otros espacios. Y ahí también tiene mucho sentido este vínculo con la DIGEN, porque dentro de los otros espacios también contemplamos el espacio educacional, tanto secundario, básico, como a nivel universitario o educación superior. También el acoso sexual laboral y el ciberacoso. Y creo que también estamos en la línea de ver más allá del acoso en los contextos en los que se da, verlo como un continuo en la vida de las mujeres, porque finalmente, si bien sabemos que se da en todos los espacios donde nos movemos,
es una conclusión importante verlo como un problema que cruza la vida completa de las mujeres, independiente de los espacios que ocupemos y de las edades que tengamos. Y ahí, a partir de la última encuesta que sacamos, que es la radiografía del acoso en Chile, abordamos también estos distintos espacios en los que se da este tipo de violencia de género, y también salieron cifras bastante relevantes que hablan de este continuo de violencia en la vida de las mujeres y de las disidencias. Y eso un poco como el trabajo que hacemos como OCAC, damos charlas, trabajamos en informes, en encuestas, tratamos de incidir en proyectos de ley, y hoy estamos dentro de todo lo que estamos haciendo, estamos lanzando una campaña que se llama Stand Up contra el acoso callejero. Esta campaña es una campaña internacional que viene realizada por una organización internacional vinculada al problema del acoso sexual callejero, que es Hollaback. Esta organización nos contactó también con el auspicio de una marca internacional que da el apoyo financiero para que esta campaña se pueda llevar a cabo. Y dentro del marco de esta campaña se contempla una serie de talleres que son 100% gratuitos y son sesiones únicas de 1 hora, donde lo que buscamos es entrenar a las personas en la metodología de las 5D. Esta metodología fue desarrollada por Hollaback, se ha implementado ya en distintos países del mundo y consiste básicamente en 5 acciones que empiezan todas con la letra D: dirigir, delegar, dar asistencia, documentar y distraer. Esas son las 5D, que son acciones muy cotidianas que cualquier persona puede hacer en el espacio público cuando ve que otra persona está sufriendo acoso sexual callejero. Entonces, lo que buscamos con esta campaña y con esta metodología es formar a futuros agentes de cambio, que sean personas comunes y corrientes que van en la calle y que se sientan capaces y se sientan como entrenados en el fondo para poder intervenir frente a una situación. Porque muchas veces lo que vemos en la calle, muchas veces a lo mejor podemos haber visto una situación de acoso callejero, no sé, un tipo acercándose a una mujer en el metro, por ejemplo, y la mujer con evidente rostro incómodo, y muchas veces nos quedamos parados, no hacemos nada, miramos con incomodidad, a lo mejor solidarizamos a través de una mirada con la persona que lo está sufriendo, pero más allá no intervenimos. Entonces, con esto buscamos que las personas se sientan más empoderadas en algún sentido, de saber qué hacer en esa situación. Y está pensado no solamente para personas que se atrevan a ir a dirigirse al acosador y decirle, oye, basta, ¿qué estáis haciendo? Eso es acoso, sino también a personas que se sientan a lo mejor con una capacidad más de empatía o de acogida, que una vez que esta situación haya pasado, a lo mejor acercarse a la víctima, preguntarle si necesita algo. También, por otro lado, pues grabar la situación. En Chile ahora que tenemos una ley de acoso callejero, una ley de respeto callejero, es importante contar con pruebas, porque también nuestro sistema judicial es bastante castigador con las víctimas cuando no tienen las pruebas suficientes para presentar denuncias. Entonces, en ese caso, también es importante para la víctima que decide denunciar una situación de acoso en el espacio público, poder tener una prueba para poder llevar adelante un proceso de denuncia y que no sea archivado finalmente con la consecuente sensación de inseguridad y de injusticia que queda también la persona que se atrevió a denunciar. Entonces, eso es lo que buscamos. Vamos a estar ofreciendo esas charlas y talleres en distintas fechas. Están los links de inscripción en nuestras redes sociales del OCAC. Son absolutamente abiertas para todo público, hombres, mujeres, personas no binarias también. Son todas, todos y todas bienvenidos a ser parte de ese ejército de agentes de cambio que queremos formar en Chile. Y eso básicamente como a grandes rasgos. Tampoco me voy a alargar mucho, era un poquito introducirlos a lo que hacemos como OCAC.
felices de estar iniciando esta alianza y este trabajo colaborativo con la DIGEN. Para nosotros es muy importante además una universidad que lleva la pauta en cuanto al trabajo de lo público en Chile. Entonces también estamos súper agradecidas y comprometidas con esto que estamos iniciando. Así que nuevamente gracias por la invitación, y quedan todas las personas invitadas a que se sumen a esta campaña Stand Up contra el acoso callejero. Muchas gracias, Carolina. Es súper necesario tener herramientas más o menos sistematizadas y claras y saber cómo actuar, porque efectivamente cuando uno ve situaciones en que desde la guata quiere intervenir, muchas veces no sabe cómo hacerlo de la mejor manera. Así que muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final de la sesión de hoy. Con esto cerramos, digamos, esta aniversario cuenta pública de la DIGEN, de la Facultad de Medicina. Agradecemos a todas las personas que estuvieron hoy día, a Isabel, a Soledad, a Carolina, también, bueno, a todos los miembros y miembros de la DIGEN, y las personas que estuvieron en la mañana, a Pamela, a Claudio, eso, ¿no? Y obviamente a Paula y a Paulina, pero que bueno, son parte de la DIGEN. Y para cerrar le quiero dar la palabra a Paula, tanto su rol de directora de la DIGEN, para que dé algunas palabras de cierre, y con eso ya nos vamos. Paula. Muchas gracias, Daniel. La verdad que ha sido una jornada muy, muy enriquecedora para nosotros también como equipo, el cuajar de alguna manera cómo han sido estos 2 años. Ha sido muy, muy interesante, muy enriquecedor. Las invitadas e invitados que tuvimos hoy, yo creo que fueron maravillosas en el sentido de ser muy precisas y muy certeras en plantearnos situaciones que están ocurriendo, que nos dan cuenta de cómo ha evolucionado la mirada de la discriminación, de la violencia en nuestra institución. La Dirección de Igualdad de Género, tanto a nivel central como a las unidades locales, su principal propósito es poder mirarnos hacia adentro, ¿cierto? No tanto teorizar respecto al género y sus aspectos más teóricos, sino mirarnos en la convivencia, en cuánto nos ha afectado y cuánto sigue afectando en lo que es el desarrollo, la formación, el desarrollo académico, la vida, la calidad de vida dentro del espacio de trabajo y de estudio, y eso ha sido sin duda algo que estamos muy, muy disponibles a seguir trabajando y a verter esos contenidos en nuevas miradas, nuevo conocimiento respecto a cómo se va transformando, cómo se hace una transformación cultural, que es lo que más nos interesa. Así que agradecemos muchísimo, Carolina, María Soledad, que hayan estado con nosotros, Isabel, desde la perspectiva del estamento funcionario, ¿cierto? Queremos que se renueven los espacios de participación también en el estamento funcionario en nuestro Consejo Triestamental, así que muy, muy agradecida de su participación. Un abrazo a cada una, a cada uno, muchas gracias y estamos en contacto. Que estén súper bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Gracias, chao. Chao, gracias. Chao. Gracias.